Panamá, 26 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son la reestructuración de instituciones de salud y deporte, la cancelación drástica de permisos para universidades y emisoras de radio, retiros inmediatos de productos del mercado, y el curioso efecto dominó de la burocracia y las finanzas estatales. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto, porque resulta verdaderamente fascinante. O sea, pensar en cómo un solo día de resoluciones gubernamentales y decisiones administrativas puede alterar la cotidianidad de miles de personas. Y de una manera casi invisible. Totalmente invisible para la mayoría. Claro. Estamos hablando de un nivel de alcance que va, digamos, desde lo que alguien sintoniza en la radio del auto por la mañana, pasando por la validez del lugar donde estudian una carrera, hasta llegar a la marca exacta del cosmético que se intenta comprar en la farmacia. Es un espectro amplísimo. Es como si existiera un ecosistema invisible que dicta las reglas del juego de la vida diaria. Y la maquinaria del Estado es un ente inmenso que nunca, bajo ninguna circunstancia, se detiene. A veces, en la rutina, se tiende a pensar en el gobierno como algo abstracto, ¿no? Como algo lejano o que solo existe en los discursos. Sí, como un ente allá arriba. Exacto, pero la realidad es muy distinta. Cada resolución, cada decreto, por más puramente burocrático o técnico que parezca cuando está impreso en un papel con sellos, tiene un impacto tangible y directo en la estructura de la sociedad. Es la traducción literal de la autoridad a la vida real. Y para entender esa escala, yo creo que debemos empezar por lo que me gusta llamar la dicotomía del Estado. Esa capacidad alucinante de hacer cosas gigantescas y microscópicas exactamente al mismo tiempo. Es un gran punto. Por un lado, tenemos los movimientos estructurales masivos. Tomemos como ejemplo el Decreto Ejecutivo número 8. Un documento bastante extenso, por cierto. Extensísimo. Este decreto viene a reglamentar la Ley 430. Que, para dar un poco de contexto histórico reciente, se aprobó el 25 de abril de 2024. Ajá, hace relativamente poco. Sí, lo que hace este nuevo decreto es consolidar toda una arquitectura institucional completamente nueva. Hablamos de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria. Toda una entidad. Estamos hablando de la creación formal y reglamentación de unas nuevas constancias de inspección sanitaria. Es un aparataje enorme, avalado y firmado directamente por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Básicamente, macroadministración en su máxima expresión. Claro, es el Estado construyendo las paredes y el techo de la Casa de la Salud Pública, digamos, estableciendo las reglas del juego a nivel macro. Exacto. Pero, y aquí viene el contraste brutal. En ese mismo ámbito de acción sanitaria, ese mismo día nos topamos con la resolución número 014 del Ministerio de Salud. Sí, la 014. Y esta resolución tiene un objetivo tan específico que asombra. Ordena la suspensión de un registro sanitario específico, el número 207839, y exige el retiro inmediato de todos los lotes del mercado de un producto cosmético. ¿Y qué producto crees que es? Bueno, yo ya vi el documento. Un bálsamo desmaquillante. La precisión es notable. Específicamente el Aquavera Silky Clean Bálsamo Desmaquillante. Cleansing Balm. O sea, un bálsamo desmaquillante. Es increíble pensar que la misma entidad que diseña políticas de vigilancia alimentaria a nivel nacional, al mismo tiempo, tiene la lupa puesta sobre un frasco específico de desmaquillante en el estante de una tienda cualquiera. ¿Cómo logran abarcar ambos extremos? Lo fascinante aquí es cómo operan precisamente esos dos extremos del control estatal para lograr un solo objetivo: la protección del ciudadano. Mira, para que el Estado pueda identificar, rastrear y ordenar sacar de circulación un producto cosmético particular con nombre y apellido, necesita primero haber construido esa gigantesca y a veces pesada maquinaria macro de la que hablabas al principio. ¿Te refieres a toda la burocracia de los registros y las constancias nuevas? Exactamente. Toda esa Dirección Nacional de Alimentos y Veterinaria, todos esos formularios que a simple vista pueden parecer, no sé, un exceso de burocracia incomprensible, son en realidad el sistema nervioso del país. Claro, sin eso no hay forma de detectar nada. Así es lo que permite detectar la anomalía. El retiro de un lote comercial no ocurre por arte de magia ni por capricho de un funcionario. Requiere inspectores, requiere códigos de barras, registros de importación y un marco legal sólido. Entonces, cuando vemos una resolución fulminante contra un simple bálsamo desmaquillante,
En realidad estamos viendo la punta del iceberg de un inmenso sistema operando como fue diseñado. Básicamente, el Estado actúa como una máquina clasificadora gigante que procesa millones de datos diarios solo para poder encontrar esa única manzana podrida y sacarla del canasto antes de que alguien la muerda. Es una excelente analogía. Sin la maquinaria pesada, la acción milimétrica es sencillamente imposible. Y ese nivel de escrutinio sobre un frasco en una farmacia me hace pensar en qué pasa cuando el Estado pone esa misma lupa inquebrantable sobre cosas mucho más grandes. Cosas que en la sociedad consideramos intocables. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque a menudo se percibe a ciertas instituciones como entes permanentes, casi eternos. Instituciones que parecen cimientos de una comunidad, diría yo. Claro, pensemos en una universidad o en una estación de radio local. Parecen pilares fijos. Nadie se despierta pensando que la universidad de su barrio va a desaparecer de un plumazo. No, nadie lo piensa. Pero resulta que las concesiones y los permisos que les dan vida a estas entidades tienen una naturaleza completamente temporal, y los documentos de hoy muestran cierres verdaderamente significativos. ¿Qué tan significativos dirías tú? Bastante. Por ejemplo, el Ministerio de Educación emitió el Decreto Ejecutivo número 5, un papel, una firma, y se cancela definitivamente la autorización de funcionamiento de la universidad particular denominada Universidad Panamericana, la conocida como la UPAM. Y para poner el peso de esto en perspectiva, esta universidad operaba desde el Decreto Ejecutivo número 174, que data del 21 de junio de 2001. Estamos hablando de casi 25 años. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo de historia, de graduaciones, de profesores, que llega a su fin mediante un decreto. Y ojo, que no ocurre solo en la educación. De forma paralela, en el mundo de las telecomunicaciones, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la famosa ASEP, emitió la resolución AN 2095-55-RTB. ¿Otra cancelación? Así es, esta resolución declara terminada específicamente por vencimiento la concesión de la nueva cadena exitosa de La Chorrera S.A. Era una emisora de radio abierta, de tipo A, que transmitía en la frecuencia 740 kHz directamente desde la barriada Revolución, allá en La Chorrera. Una voz comunitaria que, de un día para otro, administrativamente cesa sus operaciones en el espectro. Si conectamos esto con el panorama general, lo que observamos es el ciclo de vida natural de las instituciones frente al ente regulador. Hay una confusión común en la sociedad, y es pensar que tener una institución es como ser dueño de un terreno a perpetuidad. Pero a ver, pongámonos en el lugar del ciudadano común o del empresario. Si yo fundo una universidad, compro los pupitres, contrato a los profesores, alquilo el edificio, ¿no es esa mi institución privada? Suena muy agresivo que el Estado simplemente pueda cancelarla después de 25 años. Entiendo el punto, pero la clave está en separar los bienes físicos del derecho a operar. El Estado, en representación de la sociedad, es quien otorga el derecho a educar a las futuras generaciones. De la misma manera, concede el privilegio temporal de utilizar un recurso que es finito y público, como lo es el espectro radioeléctrico. Claro, el aire no es de nadie. O, bueno, es de todos. Es del Estado. Los pupitres pueden ser privados, los micrófonos de la radio pueden ser privados, pero el permiso para usarlos con impacto público nunca es un cheque en blanco. O sea, es más como alquilar un espacio en la sociedad que comprarlo. Tal cual. Requiere una auditoría constante, cumplimiento de métricas, renovación de estándares educativos y técnicos. Y sobre todo, tiene fechas de caducidad muy claras. El cierre de una universidad después de casi 25 años o la terminación de una concesión de radio tipo A no son anomalías del sistema. Son el sistema operando bajo sus propias reglas. Simplemente se acabó el tiempo. Cuando una concesión llega a su fin por vencimiento, se reafirma un principio fundamental de la administración pública. El bienestar colectivo y el cumplimiento normativo prevalecen sobre la permanencia de cualquier entidad privada. Si el mantenimiento falla o los plazos se agotan, la institución simplemente pierde su sustento jurídico para existir. Es loco pensar que esas instituciones gigantescas pueden expirar. Pero lo que también expira, y a un ritmo vertiginoso por lo que veo, es el poder de los que firman esos mismos papeles. Pasemos a observar lo que solo puedo describir como un intrincado juego de sillas musicales burocrático. El efecto dominó que esto causa en la jerarquía y en las finanzas estatales es para no parpadear.
La rotación en los ministerios siempre es un espectáculo complejo de observar. Es que es un reemplazo en cadena perfecto. Miremos el decreto número 26-A en el Ministerio de Comercio e Industrias, el MISI. Resulta que el titular, el ministro Julio A. Moltoa, se tiene que ausentar por encontrarse en misión oficial. Algo muy común. Inmediatamente la maquinaria se activa para cubrir el vacío. Astrid Abrego, la actual viceministra de Comercio Exterior, sube de rango y es designada como ministra encargada, específicamente del 18 al 22 de febrero. Mediante el artículo 2 de ese mismo decreto, Linda Castillo, que normalmente es la jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales, sube para ocupar el cargo de viceministra encargada durante esos mismos días. El efecto dominó en acción. Y esto no es un hecho aislado. Este patrón de ascensos interinos en cascada se repite exactamente igual en el Ministerio de Cultura con el Decreto 28, en Relaciones Exteriores con el Decreto 30, en el Ministerio de la Mujer con el 32 y en Finanzas con el 39. Todos moviéndose una silla hacia arriba al mismo tiempo. Como una carrera de relevos perfectamente coreografiada. Y ni siquiera los bancos estatales se escapan de la carrera. En el Banco Nacional de Panamá, mediante la resolución GG 85-2026, la subgerente de Innovación y Tecnología, Yaneceli Cueto, es designada como gerente general interina. Pero escuchan esto, solo por 4 días, del 11 al 14 de marzo. 4 días nada más. Es fascinante intentar seguirle la pista a quien tiene el poder de firma en un ministerio o en el principal banco estatal un martes. Porque para el jueves, literalmente podría ser una persona completamente diferente. Yo me pregunto, ¿para qué hacer todo este papeleo por 4 días? Esto plantea una pregunta importante respecto a la continuidad institucional frente a la agilidad operativa. Esta coreografía de sillas musicales, aunque parezca excesiva para periodos tan cortos como 4 días, garantiza que la responsabilidad jurídica y administrativa de una cartera estatal nunca quede acéfala, ni por un solo minuto. Entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿qué tanta diferencia hace que el puesto esté vacío de martes a jueves? Toda la diferencia del mundo. Un país no puede pausar sus relaciones internacionales, ni su comercio exterior y mucho menos sus finanzas, simplemente porque un funcionario esté de misión oficial. La titularidad de la persona es temporal, pero la función ministerial es continua y obligatoria. Claro, el Estado no toma vacaciones. Exacto. Imagina que el gerente general del banco no está y hay que firmar la autorización de una transferencia estatal multimillonaria urgente. Alguien tiene que tener la responsabilidad legal de esa firma. Y esa continuidad es crítica cuando la conectamos con decisiones de peso financiero que ocurren en simultáneo. Hablando de peso financiero, creo que es el momento perfecto para introducir la resolución número 321 DNFG de la Contraloría General de la República, firmada por el secretario general Ventura E. Vega. Un tema muy delicado. Sumamente delicado. Este documento hace algo que siempre levanta cejas en el mundo burocrático. Exceptúa del riguroso control previo a los actos de manejo referentes al fideicomiso del recaudo del municipio de Panamá. Estamos hablando del contrato número 0031, que fue refrendado recién en enero de 2026. Y adivina qué institución actúa como fiduciario de ese dinero municipal. ¿El Banco Nacional de Panamá? Exactamente, el mismo banco del que hablábamos hace un momento. El control previo es esencialmente la lupa fiscal más potente del Estado. Es el mecanismo que revisa minuciosamente antes de que un solo centavo se mueva de las arcas públicas. Quitarle la revisión previa a los fondos de recaudación de la mismísima ciudad capital suena a que están dejando la puerta de la bóveda completamente abierta. Si el control previo existe para evitar la corrupción o el despilfarro, ¿quitarlo no es un riesgo monumental? Es una observación muy válida, y es exactamente la crítica que suele surgir. Eximir a un fideicomiso municipal de esta revisión revela un ejercicio de equilibrio sumamente tenso dentro del Estado. No es simplemente dejar la bóveda abierta, sino cambiar al guardia de seguridad de la entrada a la salida. Por un lado, tienes a un municipio metropolitano, la capital del país, que maneja un volumen gigantesco de recaudaciones diarias y necesita agilidad pura. Agilidad operativa. Sí, agilidad operativa. No puede detener la provisión de servicios locales como la recolección de basura o el pago de planillas, esperando aprobaciones interminables para cada movimiento de caja menor. O sea,
si mantienen el control previo, la burocracia terminaría asfixiando a la propia ciudad. Ese es el argumento técnico. El fideicomiso, al ser operado con la robustez técnica del Banco Nacional como fiduciario, pretende inyectar esa velocidad que el municipio necesita desesperadamente. Sin embargo, y respondiendo a tu duda, la excepción del control previo siempre implica un riesgo mayor. Claro, sin supervisión previa. Ese riesgo debe ser compensado obligatoriamente con auditorías posteriores muchísimo más estrictas. Es un claro ejemplo de cómo el Estado negocia consigo mismo para evitar paralizarse, apostando a que la revisión posterior será suficiente para detectar cualquier irregularidad. Es un ecosistema vivo, intentando no tropezar con sus propios pies. Ahora, mientras todo este dinero se mueve rápido y los ministros rotan cada semana, hay cosas que el Estado hace para que duren para siempre. Y para cerrar nuestro análisis, es imperativo mirar hacia esas decisiones que buscan dejar una marca permanente en la identidad y la memoria de la sociedad. Acciones que van mucho más allá de la gestión diaria. Exacto. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley número 509 promulgada el miércoles 25 de febrero. Esta nueva ley no hace otra cosa que adicionar un capítulo completo a la antigua Ley 16 de 1995. El propósito: reorganizar el Instituto Nacional de Deportes. Estamos hablando de reestructurar la cuna del deporte nacional. Una movida para estructurar el desarrollo futuro de los atletas. Y en ese mismo pulso de preservación, pero desde la presidencia, el Decreto Ejecutivo número 9 hace algo mucho más simbólico. Crea oficialmente la Medalla al Mérito Anita Moreno. Se instituye de la nada un nuevo símbolo de honor estatal. Pero, y aquí es donde la diversidad del Estado me vuela la cabeza, como contraste total a estas medallas y honores deportivos, en el terreno de los ladrillos y el cemento, el registro público emite una muy curiosa nota marginal de advertencia. Las notas marginales siempre cuentan historias interesantes. Esta nota, que no tiene número asignado, alerta sobre inscripciones de entradas sumamente antiguas. Hablamos de una entrada del año 2010 y otra del 2021, y ambas pesan como conflictos vigentes sobre la finca número 81.374. Es un folio real bajo el régimen de propiedad horizontal en la provincia de Panamá, un edificio común y corriente arrastrando un problema registral por más de 15 años. Y es que la diversidad de funciones es abrumadora, pero a la vez revela la esencia más pura del Estado moderno. Todas estas acciones, aunque parezcan inconexas, la ley del deporte, la medalla y la nota sobre un apartamento, son mecanismos a través de los cuales el gobierno intenta imponer orden en la complejidad natural de una sociedad. Es como si el Estado fuera el árbitro definitivo de la realidad. Es una buena forma de verlo. La reorganización deportiva busca estructurar el desarrollo físico y competitivo de las futuras generaciones. La creación de la medalla Anita Moreno es un acto de memoria institucional. Es el Estado decidiendo activamente qué valores y qué personas merecen ser recordadas y premiadas a lo largo del tiempo, moldeado la identidad cultural. ¿Y qué me dices de la nota registral de la finca? Porque eso suena a pura burocracia de oficina. Podría parecerlo. Pero la advertencia del registro público es quizá la función más primordial de todas: proveer certeza jurídica. El régimen de propiedad horizontal es complejo porque involucra a mucha gente viviendo bajo un mismo techo con reglas compartidas. Advertir sobre una finca en conflicto desde el 2010 es el Estado actuando como garante del espacio físico, asegurando que la propiedad, que es el pilar básico del orden económico y social, mantenga un registro fidedigno para que nadie sea estafado. Se sintetiza así el rol completo del aparato estatal en un solo día: legislar para el futuro, con el deporte, honrar el pasado con la medalla y arbitrar los conflictos del presente con los registros de propiedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas administrativo que acabamos de repasar, el panorama que se revela es contundente. De manera rutinaria, casi sin que nos percatemos, existen maquinarias enteras tomando decisiones definitivas en nuestro nombre. Decisiones sobre qué ingredientes son seguros en ese desmaquillante que usamos antes de dormir. Resoluciones burocráticas que determinan si la universidad local, esa que llevaba operando un cuarto de siglo en la comunidad, puede seguir abriendo sus puertas mañana para sus estudiantes.
movimientos acelerados que deciden quién tiene el poder de controlar el mayor banco de la nación, aunque sea por una minúscula ventana de 96 horas. O cómo se maneja sin revisión previa el dinero recaudado de los impuestos municipales de la capital. En resumen, vivimos en un mundo donde el paisaje físico, económico y de consumo es constantemente esculpido por decretos, firmas e inspecciones sanitarias. Y ese resumen nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que podríamos llamar la gran ilusión de control. Pasamos la mayor parte de la vida asumiendo que el entorno que nos rodea es sólido e inamovible. Se da por sentada la música que suena al sintonizar una frecuencia comunitaria en el dial de la radio por la mañana. Se asume la legitimidad absoluta y permanente del título universitario que cuelga orgullosamente en una pared, y se confía ciegamente en la disponibilidad y seguridad de los productos que tocamos en los estantes comerciales. Pero la realidad profunda es que todas esas rutinas, todas esas certezas absolutas, no flotan en el vacío ni existen por naturaleza propia. Dependen de un ecosistema legal asombrosamente frágil y constante. Un equilibrio meticuloso que se sostiene únicamente por un flujo incesante de permisos, concesiones, supervisiones y firmas administrativas. Al observar la frialdad y la velocidad con la que se pueden revocar permisos de décadas de antigüedad o se retiran lotes enteros de productos del mercado, queda una pregunta flotando en el aire para cada persona que reflexione hoy sobre su entorno más inmediato. ¿Cuántas de las certezas aparentemente absolutas que componen la rutina diaria están ahora mismo a un solo sello burocrático de distancia de desaparecer o transformarse para siempre?